Muy buenos días, niños. Hoy vamos a ver el tema de la relación entre decimales y porcentajes. La unidad pasada vimos un tema que se llamaba fracciones que indican porcentajes, en el cual yo les explicaba qué eran los porcentajes y cuáles eran las fracciones que indicaban porcentajes. Por ejemplo, yo les decía que los porcentajes eran cantidades que representaban a una unidad dividida en 100 partes iguales, ¿verdad? Donde 100% representa al total o la unidad completa, ¿sí? Y un porcentaje menor al 100% pues indica una cantidad parcial de nuestra unidad o una porción de nuestra unidad. También mencionábamos que las fracciones que representaban porcentajes son todas aquellas fracciones que tienen como denominador el número 100, ¿sí? Recuerden ustedes que el porcentaje más grande que nosotros podemos representar es el 100%, ya que el 100% indica la totalidad de la unidad. Si nosotros representamos un porcentaje menor al 100%, estamos representando entonces una porción únicamente de una unidad completa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, niños, yo me comí el 25% de una pizza. Entonces, si nosotros sabemos que una pizza sería el 100%, porque es la unidad completa, como les digo, el 100% siempre nos va a representar a la unidad completa. Entonces, si yo les digo, me comí el 25% de esa pizza, quiere decir que yo me estoy comiendo la cuarta parte. ¿Por qué? Porque si la pizza es el 100%, 25 es la cuarta parte de 100. Entonces me estoy comiendo el 25% de la pizza, quiere decir que me estoy comiendo la cuarta parte de esa pizza. Entonces el porcentaje se puede representar como una fracción. ¿Por qué? Porque también, al igual que las fracciones, nos indica que se está tomando una porción de un objeto completo o de una unidad completa, ¿verdad? Y así, como nosotros podíamos representar los decimales como fracciones, también podemos representar, los porcentajes como fracciones, también podemos representar los porcentajes como números decimales. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, niños, vamos a ver entonces cómo representar un número decimal como un porcentaje, ¿sí? Recordemos los niños que los números decimales tienen dos partes, ¿sí? ¿Cuáles son las dos partes de ese número decimal? La parte entera y la parte decimal, siempre se los recuerdo, ¿verdad? La parte entera es la parte que está a la izquierda del punto y la parte decimal es la que está a la derecha del punto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros querramos representar un decimal como un porcentaje, tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, que solo vamos a poder representar como porcentaje los decimales que sean menores a la unidad, es decir, que en la parte entera tengan un número 0, ¿sí? Para poder representar un decimal como un porcentaje, tenemos que asegurarnos que la parte entera del decimal tenga un número 0, ¿sí? La parte entera del decimal va a tener un número 0 entonces, y recuerden, niños, que la parte decimal se divide en varias partes, ¿verdad? Tenemos el décimo, que es la primera parte, los centésimos, que es la segunda posición, y tenemos los milésimos, que es la tercera posición. Pero cuando estemos hablando de porcentajes no vamos a utilizar los milésimos, únicamente vamos a utilizar los décimos, que son estos, ya saben, los primeros, y los centésimos, que son los segundos, ¿verdad? Solo vamos a usar las primeras dos posiciones de la parte decimal, décimos y centésimos. Entonces, si a mí me dan un número decimal y yo lo quiero pasar a porcentaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo único que ustedes van a hacer, niños, para pasar un número decimal a porcentaje es copiar el número que tienen en la parte decimal, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tengo yo 0.52, quiere decir que mi porcentaje en este caso es del 52%. Lo único que hago es copiar el número que tengo en la parte decimal y ese va a ser mi porcentaje, ¿sí? Mi porcentaje representa al número que yo tengo en la parte decimal, si se dan cuenta. Entonces aquí, si yo tengo un 0.52, si yo lo quiero pasar a porcentaje, este decimal me está representando que yo tengo un 52%. ¿Qué pasa si a mí me dan entonces un 0.04? ¿Sí?
Recuérdense, yo siempre tengo que ver solo las dos primeras posiciones decimales y que mi parte entera siempre esté en cero. Para poder pasar un número decimal a porcentaje, mi parte entera siempre debe estar en cero, ¿sí? Y solo voy a utilizar las dos primeras posiciones decimales. Entonces aquí tengo en los décimos tengo un 0 y en los centésimos tengo un 4. Entonces quiere decir que yo tengo un 0,4%, pero como este 0 está aquí a la izquierda, no vale nada, entonces lo podemos quitar y en lugar de escribir 0,4% solo escribimos 4%, o sea que este decimal que nosotros tenemos aquí está representando un 4%, ¿sí? ¿Ven qué fácil es pasar de un decimal a un porcentaje? Siempre asegurarse que su parte entera sea 0 y ya luego solo van a copiar el número que tengan en la parte decimal y ese va a ser su porcentaje. En este caso tengo un 0,43, entonces mi porcentaje es 43%. Así de fácil pasan ustedes de un número decimal a un porcentaje. Es simple y sencillamente algo facilísimo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos decimales, para saber qué porcentaje están representando, ya les dije, niños. Solo necesitamos saber si el decimal tiene en su parte entera el número 0, entonces nosotros podemos averiguar qué porcentaje está representando cada uno de estos números decimales. Y como todos tienen en su parte entera el número 0, entonces lo único que hay que hacer aquí es ver el número decimal que se encuentra en cada uno de estos números y ese va a ser el porcentaje que están representando. Aquí tengo un 52 en la parte decimal, quiere decir que tengo 52%. Aquí tengo un 0,4 en la parte decimal, quiere decir que yo tengo un 4%. Y aquí tengo un 43 en la parte decimal, quiere decir que yo tengo un 43%. Así de simple se transforma de decimal a porcentaje. Ahora, niños, si yo quiero pasar el decimal y el porcentaje a fracción, también puedo, ¿sí? O sea, aquí estoy representándolo en decimal, aquí lo estoy representando como porcentaje, pero si yo lo quiero representar también como fracción, también lo puedo hacer, ¿sí? ¿Y cómo represento un porcentaje como fracción? Pues eso ya lo vimos en la tercera unidad. Recuérdense que para que una fracción indique porcentaje tiene que tener como denominador el número 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque el porcentaje se encarga de dividirme la unidad en 100 partes iguales. Entonces, si yo quiero pasar ahora este 52% a fracción, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a copiar únicamente el número otra vez, que es el 52, y lo voy a colocar en el numerador de la fracción. Y luego voy a colocar como denominador el número 100. ¿Por qué? Porque el porcentaje siempre me indica que la unidad está partida en 100 partes iguales. Entonces, siempre que ustedes quieran pasar un porcentaje a fracción, lo único que tienen que hacer es copiar el número que tienen en el porcentaje en el numerador de su fracción y luego en el denominador de la fracción van a colocar el número 100, ¿sí? Que nos quedaría de esta forma, ¿sí? 52 centésimos. Como les digo, se va a copiar el número que tenemos en el porcentaje en el numerador de la fracción y en el denominador de la fracción vamos a colocar el número 100. ¿Por qué? Porque el porcentaje siempre me va a indicar que mi unidad está partida en 100 partes iguales. Igual aquí, niños. Si yo tengo 4%, entonces para escribirlo como fracción, ese porcentaje, lo voy a escribir como 4 centésimos. ¿Por qué 4 centésimos? Porque tengo 4 es mi porcentaje, ¿sí? 4 es mi porcentaje y como estamos hablando de porcentaje, la fracción tiene que tener un denominador 100, ¿sí? Porque siempre que ustedes quieran convertir, niños, siempre que ustedes quieran convertir un porcentaje a fracción, la fracción tiene que tener como denominador el número 100 y en el numerador solo se copia el porcentaje. Miren, aquí era 4, entonces mi numerador va a ser 4. Aquí era 52, mi numerador es 52. Aquí mi numerador va a ser 43 porque yo tengo un 43%, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fracciones que pueden indicar porcentaje, niños? Todas aquellas fracciones que tengan como denominador el número 100, ¿sí? Todas las fracciones que tengan como denominador el número 100 me van a poder indicar a mí porcentajes. Entonces aquí ya vieron ustedes cómo se convierte de una a la otra forma. Primero lo convertimos de decimal a porcentaje y después de porcentaje lo convertí a fracción, si se dan cuenta, ¿sí?
Ya aquí tenemos de decimal a porcentaje y a fracción. Y luego de decimal a porcentaje a fracción. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo convertir de porcentaje a fracción y a decimal. Porque ahorita convertimos de decimal a porcentaje y a fracción. Ahora cómo convertimos de porcentaje a decimal y a fracción. Pues fácil, niños, igual que siempre. Vean pues. Tenemos entonces, imaginémonos ahora que me dicen, este es el porcentaje que yo tengo y deseo convertirlo a decimal y deseo convertirlo a fracción. Bueno, yo tengo el porcentaje 39%, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para convertirlo a decimal? Pues recuerden, niños, que los decimales que representan porcentajes siempre van a tener un 0 en su parte entera. Entonces van a colocar ustedes 0 punto y en el decimal, perdón, cuando estamos trabajando con porcentajes solo vamos a utilizar dos posiciones decimales o dos cifras decimales, ¿verdad? Que son los décimos y los centésimos. Entonces, si nosotros queremos pasar este 39% a decimal, en primer lugar van a colocar siempre ustedes el 0 en la parte entera, luego colocan el punto y luego van a copiar el número que tengan en el porcentaje en la parte decimal, que en este caso es 39, ¿verdad? Ahora, una cosa, cuando ustedes conviertan un porcentaje a decimal, el decimal siempre tiene que llevar dos cifras, ¿sí? Tiene que llevar dos, así como aquí. Pero imaginémonos que ustedes quieren convertir 5% a decimal. Entonces, como siempre, empezamos colocando 0 en la parte entera, colocamos el punto y luego me dirían ustedes, entonces yo coloco el 5 aquí y ya tengo. No, ¿por qué? Porque les dije que el decimal cuando estamos trabajando en porcentaje siempre tiene que llevar dos cifras. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es agregarle un 0 adelante al 5. ¿Por qué? Porque me está indicando entonces, niños, que este es un 5%. Si yo le agrego el 0 después, lo convertiría en un 50%. Entonces ahí estaría cambiando yo totalmente el porcentaje. Si yo tengo un 5% y lo quiero pasar a decimal, lo primero que ustedes van a hacer es agregarle un 0 adelante o a la izquierda al porcentaje, ¿sí? Y luego ya copian el número que tienen ustedes en el porcentaje en la parte decimal y ya tienen dos decimales en su número, como dice la regla, ¿verdad? Entonces, cuando quieren pasar un porcentaje a un número decimal, en la parte entera tiene que llevar un 0, ¿sí? Y en la parte decimal siempre debe llevar dos números, ¿sí? Tanto en los décimos como en los centésimos. Entonces, en el caso de que ustedes encuentren un número decimal, un porcentaje, perdón, que solo tenga una cifra, así como este que solo tiene una cifra que es 5, entonces para ustedes poder completar los dos números decimales que se necesitan, deben agregarle un 0 antes al 5% que tienen y eso no les va a cambiar en nada, ¿sí? Porque si yo le agrego este 0 sigue diciendo 5%, ¿sí? Solo me ayuda este 0 a saber que en mi parte decimal yo tengo que colocar un 0 en los décimos y tengo que colocar el 5 en los centésimos, ¿sí? Entonces no me vayan a colocar, niños, si encuentran un número o un porcentaje así de una cifra nada más, no vayan a copiar solo la cifra que encuentran y ya tengo el decimal es 0.5, no. ¿Por qué? Porque aquí están cambiando. Este decimal que ustedes colocan aquí no es el que representa este porcentaje de aquí. Mientras que este decimal que yo les coloqué aquí sí es el que representa a este porcentaje de acá. ¿Sí? Entonces ya saben que cuando ustedes encuentren un porcentaje que tenga solo un número, agréguenle un 0 adelante para que ya tenga dos cifras y ya puedan ustedes completar su número decimal como es correctamente. ¿Sí? Y ahora para pasarlo a fracción, pues ya saben, solo aquí tenemos el 39 centésimos, ¿verdad? Que va a ser la fracción de este primer número. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser 39 centésimos? Porque les dije que cuando nosotros queremos pasar un porcentaje a fracción, tenemos que tomar el número que tenemos en el porcentaje, en el numerador de la fracción, y luego colocarle en el denominador un 100, ¿sí? Siempre que estemos trabajando con porcentaje, las fracciones que vamos a utilizar van a tener un denominador 100, ¿sí? Y entonces en este caso, en la segunda, que sería, niños, sería un 5 en el numerador, porque el porcentaje que tenemos es un 5, ¿sí? Entonces sería 5 en el numerador y un 100 en el denominador, que sería 5 centésimos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí, yo me equivoqué. Vamos a poner un número 5. Ahí está.
Y ya tenemos entonces aquí nuestra fracción que representa a este porcentaje, ¿sí? 5 centésimos representa al porcentaje 5%, ¿sí? Entonces, niños, así es como nosotros convertimos de un porcentaje a decimal y a fracción, o de un decimal a porcentaje y fracción. Entonces, ya saben, siempre que ustedes encuentren una fracción que tenga un denominador 100, así como esta, ya saben ustedes que lo pueden representar como un porcentaje, ¿verdad? Si yo tengo 39 centésimos, lo puedo representar como el porcentaje 39%, ¿sí? Entonces, recuerden bien eso, ¿sí? Si ustedes... Y aquí les enseñé cómo pasar de un porcentaje a decimal y a fracción, y les enseñé cómo pasar de un decimal a porcentaje y a fracción. Pero si les diera yo la fracción y les pidiera que pasaran estas fracciones a porcentajes y a decimales, también lo pueden hacer sencillamente, ¿verdad? ¿Cómo lo van a realizar? Pues si les dan la fracción, yo les digo convierta esta fracción a decimal, ya saben ustedes, o a decimal y a porcentaje, ¿verdad? Entonces primero lo pasan a porcentaje. Tengo un 39 centésimos, dicen ustedes. Entonces, todas las fracciones que tienen un 100 en el denominador se pueden representar como porcentajes. Entonces aquí yo tengo un 39%. Ya ustedes ya solo copian el número que tienen en el numerador como su porcentaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tienen el denominador 100. Recuerden, esto solo se puede hacer con fracciones que tengan denominador 100, ¿sí? Solo con fracciones que tengan como denominador el número 100, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí nuestro porcentaje, que es 39%. Ahora, esta de aquí abajo, ¿cómo sería entonces, niños? Si tengo 5 centésimos y lo quiero pasar a porcentaje, pues el numerador de la fracción sería el porcentaje. 5 es el numerador, y como ya tenemos en el denominador el número 100, me está indicando que esta fracción está representando un porcentaje que sería 5%, ¿verdad? Entonces así transforman también ustedes de fracción a porcentaje. Entonces les voy a dejar un pequeño ejercicio únicamente en su cuaderno, niños, donde les voy a dar unos números decimales y ustedes los tienen que pasar primero a porcentaje y después a fracción. Como les hice en el primer ejemplo, ¿verdad? Que ustedes pasaban primero de decimal a porcentaje y después a fracción. Exactamente así lo tienen que hacer en su cuaderno, igual a como lo hice yo. Entonces, los veo luego y espero recibir sus ejercicios.